Querida familia, muy buenos días, muy buenas noches. Estamos contentos de poder estar compartiendo este espacio juntos otra vez. Y en este caso estamos compartiendo esta transmisión, este video, y estamos muy contentos y orgullosos porque estamos con nuestros amigos, los pastores Guzmán, Mariela y Emanuel, que ellos son pastores de la iglesia de Ministerio de Visión Internacional de acá de Mar del Plata. Así que le damos la bienvenida y les pedimos que se presenten. Bueno, primero las damas. Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están? Como dijo el pastor, mi nombre es Mariela Guzmán, así que gracias por la invitación. Mi nombre es Emanuel Guzmán y bueno, estamos este día, ya después de algunos años de conocernos con Pablo y Mariela. Para mí es una conversación, o sea, no es nueva, ¿no? Es una conversación que siempre tenemos y siempre tenemos ahí cercanía y bueno, de hecho no estamos tan lejos tampoco. Es verdad, porque somos casi vecinos. Creo que si alguien gritaría fuerte desde casa, ustedes los escucharían, así que estamos cerca y es de verdad una alegría, es una alegría poder compartir estos años que estamos teniendo juntos como colegas de ministerio, pero también como amigos, ¿verdad? Ayer nos encontramos de casualidad en la puerta de una casa de una hermana y estuvimos hablando y un montón de tiempo ahí conversando en la puerta y el tiempo pasó y bueno, y somos así, ¿qué vamos a hacer? Y es verdad, como decías, es una charla más que todo, no es una entrevista ni nada por el estilo. Sí, la verdad es que, y bueno, uno se siente cómodo porque nos conocemos y porque, como decía Pablo, de repente nos encontramos por casualidad en la puerta de la misma casa y ahí nos quedamos charlando. Ya fue que el sábado, creo que fue, hace un par de días y estábamos ahí charlando un rato. Así que sí, para mí es un tiempo con confianza, ¿no? Y acá estamos y me da gusto estar con ustedes. Es verdad. Cuéntenos, sabemos que ustedes estuvieron mucho tiempo viviendo en México, pero me gustaría más que todo, o nos gustaría con Mariela, más que todo conocerlos, primeramente a ustedes como familia, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que se conocen? ¿Cuántos años de casado? ¿Cuántos hijos tienen y la edad de ellos también? Bueno, nosotros... Que nos conocemos hace... ¿Cuánto ya? 20 largos. Sí, muchos años. 1992, 1993, más o menos por ahí. Hace mucho. Conocemos. Claro, Mariela en ese entonces todavía era la oveja rebelde de la familia, la que no quería ir a la iglesia. Mirá vos. Y nos conocimos porque la familia, o sea, los que son ahora mis suegros, los papás de Emanuel, fueron los que discipularon a mis papás. Ajá. Y de ahí nació una amistad que hasta ahora son amigos, y bueno, nosotros por eso nos conocimos, y bueno, primero nos hicimos amigos, después que yo acepté a Cristo, me empecé a congregar en la iglesia, éramos parte del mismo grupo de jóvenes, fuimos líderes de jóvenes un tiempo, después viajamos a México con otras dos personas más del mismo grupo de jóvenes, hicimos el Instituto Bíblico por el año 96, en México, en Querétaro, estuvimos un tiempo en Querétaro, otro tiempo en Reynosa, que es al norte, en el estado de Tamaulipas, y ahí el último semestre del instituto fue que nos pusimos de novios, y bueno, nos graduamos del instituto, regresamos a Argentina, ya con la fecha para casarnos, y nos casamos hace 21 años. El 17 de abril de 1999. Así que acabamos de cumplir hace poquito. Qué linda historia de amor, ¿verdad? Porque hoy en día que es todo tan rápido que se conocen y al mismo tiempo, en el mismo día ya se ponen de novios, por decirlo, ¿verdad? De novios de alguna forma. Y así transcurren la vida y así van probando una que otra con una y otra pareja, pero qué lindo cuando son amigos de verdad y se van conociendo y se conocen de toda la vida y luego deciden ponerse de novios porque tienen algo en común, ¿verdad? Sí. A nosotros nos ha pasado algo parecido, es por eso que nos sentimos muy identificados. Así fue, porque de hecho nosotros éramos amigos y no teníamos nada que ver uno con otro en cuanto a relaciones. De hecho, yo tenía una novia
Y Mariela me había hecho el gancho, ella sabe. Mira, Este, mirá vos. sí, Y sí, no así que, éramos. ¿Mm? que hace 21 años que están casados, ¿verdad? Y Casados su hace 21 aniversario fue años y hace que nos poquito. conocemos ya como 28. Y de novios habremos estado 1 año y 1 mes, algo así, Ajá. más o menos. Bien, y volvieron a Argentina ya con fecha de casarse. Sí, y nos casamos, estuvimos 1 año y medio viviendo acá en Argentina, sirviendo en la iglesia también, y bueno, y después en el año 2000, en septiembre del año 2000, regresamos a México para involucrarnos en el ministerio ya de tiempo completo. Así que bueno, fuimos encargados de una casa de jóvenes en Querétaro, y mientras también empezamos a pastorear una congregación también bajo Visión Internacional en San Juan del Río, que pertenece al estado de Querétaro. Y después estuvimos en el estado de México como casi 5 años. Sí. Cerca de la Ciudad de México, en el conurbano, digamos, de la Ciudad de México, ahí cerquita del límite entre la ciudad y el estado, digamos. Ahí teníamos, pastoreamos una congregación durante casi 5 años, 4 años y medio. Ahí nacieron nuestros hijos, tenemos 2 hijos. Juanpi, le decimos Juanpi, se llama Juan Pablo, que nació en el año 2002. Franco, que nació en el año 2005. Ellos nacieron en Tlanepantla, que es un municipio del estado Sí. de México. Como decir Vicente López, ¿no? O sea, Ahí nacieron Ajá, ellos. sí, sí, sí. Y bueno, en el año 2005, sí, fue que nos mudamos a Querétaro para pastorear la iglesia allí, y ahí estuvimos casi 10 años, ahí viviendo en Querétaro. Y después, en el año 2014, nos mudamos a Argentina. nos mudamos fue toda una odisea, ¿no? Ese paso, porque... Perdón que los interrumpa, pero esta parte me llama mucho la atención porque en Querétaro está la iglesia, digamos, la iglesia principal de Visión Internacional, ¿verdad? Sí, Y que ustedes sí. eran los pastores, Dios los levantó como los pastores principales. Sí, éramos los pastores principales de la iglesia central. Siempre bajo la autoridad de nuestro pastor, el pastor Juan Carlos Mansewich, y el pastor Ricky Paris, que son nuestros padres Sí. espirituales y nuestros pastores, pero sí, nosotros éramos los pastores principales de la iglesia. Uh-huh. ¿Y cómo fue esa transición? Porque yo me imagino que escuchar la voz de Dios, yo justo ayer estaba predicando, ¿verdad? En nuestro culto online también que hacemos para el Centro Cristiano, y les decía que Josué tenía que haber sido muy valiente, tuvo que ser muy valiente para escuchar la voz de Dios y aceptar la estrategia que le dio Dios para ir a conquistar Jericó. Josué estaba acostumbrado a ir a la guerra, pero Dios en este momento le estaba diciendo, anda, pero no desenvaines la espada. Yo te la voy a entregar sin tener que usar un arma de guerra. Entonces yo, predicando, les decía que qué difícil es escuchar la voz de Dios en esos momentos, cuando estás dirigiendo a tanta gente, tratando de escuchar la voz de Dios y tratando de no hacerle caso a tus propios pensamientos, que uno por la experiencia que tiene ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, mi pregunta era, ¿qué difícil debe haber sido para ustedes escuchar la voz de Dios, que Dios les decía, dejen todo lo que tienen en Querétaro y váyanse a Argentina? Sí, realmente creo que Dios te prepara, al menos en el caso nuestro, creo que Dios te prepara para cuando prepara ciertas cosas, ciertas circunstancias, y prepara el ambiente para cuando te va a hablar y te va a decir algunas cosas, ¿no? En realidad no fue fácil, porque previo a la decisión de cuando me acuerdo que el Señor me habló, antes de que cualquiera me hablara, el Señor me empezó a hablar en medio de una crisis que yo tenía personal. No una crisis de la iglesia estaba muy bien, de hecho acabábamos de cambiarnos a un predio de 12.000 metros cuadrados, todo es más que una manzana de grande, con estacionamiento para más de 300 autos, algo así.
un auditorio para 2000 y tantas personas, auditorios de todo tipo, oficinas, y cuando parecía, fue muy difícil ese cambio para nosotros, para mí fue muy difícil, aprendí muchas cosas, pero después de todo eso yo entré en una crisis personal por varias razones, y en medio de esa crisis Dios me empezó a recordar algunas palabras que me habían dado, que yo las tenía, viste cuando hay cosas que pasaste, te estoy hablando de 18 años atrás de aquel entonces, cuando era apenas un adolescente de la edad de mi hijo, me acuerdo de una palabra que Dios me había dado, y Dios me la empezó a traer a la memoria porque yo ni me la acordaba, la verdad, ni me la acordaba. Y en medio de una crisis, que yo tenía personal, donde era buscar a Dios todos los días y empezar a salir un poco, Dios me recuerda esa palabra, ¿no? Y es como que yo dije, ¿y eso qué? ¿No? Y la palabra que me habían dado, tenía 17 años, me acuerdo que fue en una reunión de jóvenes en una iglesia en Flores, allá en Buenos Aires. Yo estaba en 5º año de la secundaria, nunca pensé que iba a vivir en México ni en otro país, y ni me acuerdo mucho del mensaje, solo sé que yo pasé al altar después de un mensaje de una pastora llamada Mari San Martín, que ministraba en aquel entonces, en los años 90, no sé ni si ella seguirá ministrando, ¿no? Pero me acuerdo que estaba en esta iglesia Jesucristo de la Solución, Sí. Sí, la iglesia central que está ahí en Flores, y yo pasé al altar, y ni siquiera fue una palabra que me vino a dar, ni nada. Me acuerdo que se plantó y dijo, Dios me está mostrando que varios de los jóvenes que están aquí en este altar, Dios se los va a llevar de Argentina. Los va a llevar a otros países, los va a usar en otros lugares, los va a formar en otros lugares, pero corrida la vida los va a volver a traer. Y después de haber formado en otras tierras, los va a volver a traer para usarlos aquí en Argentina. Bueno, eso yo me había olvidado, porque te podés imaginar que en todo un culto, eso es un minuto en todo un culto, ¿no? Pero en aquellos tiempos la empecé a recordar y bueno, dije, miramos, no estaban ni en nuestros planes, yo no pensaba volver ni hablábamos, nosotros no pensábamos volver a vivir a Argentina. Yo mexicano, con planes de nacionalizarme, con 2 hijos mexicanos, al frente de una iglesia grande, desafiante, no pensábamos para nada volver al país, o sea, sí a visitar la familia, ¿no? Como siempre hacíamos. Claro. Así que bueno, en ese tiempo, después recuerdo que un pastor, un amigo, que considero que tiene mucha palabra profética, él es probada, se acerca un día, estaba por ministrar en una reunión de jóvenes de la iglesia nuestra, iba a estar ese fin de semana ministrando en Querétaro con los jóvenes y en el culto del domingo, y estábamos en la sala de oradores, un lugar que tenemos para charlar. Antes del culto, Mariela no estaba conmigo ese día, no sé qué estaba haciendo Mariela ese día, pero no había ido a la reunión de jóvenes, así que la pastora no estaba en la iglesia ese día. Y me acuerdo que estaba una chica que es mi asistente, era mi asistente en aquel entonces, que iba a traducir, y estaba otro pastor amigo, Gabriel, que ahora en ese entonces era parte era el contador de la iglesia, ahora es uno de los pastores de esa iglesia, del equipo pastoral. Y me acuerdo que él dice, ¿pueden orar por mí, este amigo? Y oramos por él, ¿no? Porque voy a ministrar. Entonces, cuando empezamos a orar, terminamos de orar y me dice, ¿puedo darte una palabra? Dice, ¿me permites que te dé una palabra? Le digo, por supuesto. Dice, y me empezó a decir, me acuerdo que dijo, no sé, tu vida va... Empezó a contarme algunas cosas, ¿no? Tu vida va a despegar, veo como un cohete que está despegando, dice que Dios va a hacer algunas cosas. Dice, no tengo claro si es en México o en Argentina. Yo dije... Bueno, dije yo, se me hizo raro porque no había jamás hablado con él del tema de volver a Argentina, ni mucho menos, ¿no? Yo estaba establecido y si bien el ministerio en Argentina, Visión Internacional, ya estaba empezando a funcionar en aquel entonces, Claro. ya estaba funcionando, pero yo no estaba en el plan para salir de México, ¿no? Así que bueno, eso me empezó a hacer ruido y así fue todo un proceso como de algunos meses, donde cosas empezaron a hacer ruido hasta que decidimos con Mariela que era un buen tiempo para hacer un viaje. Venir acá a ver cómo estaban las cosas, qué Dios estaba haciendo, cómo estaba la obra. Hacía casi 2 años que no veníamos.
a Argentina, entonces planeamos un viaje con la familia de vacaciones, aunque como ya empezaban las primeras iglesias de Visión Internacional, ya había 3 iglesias, 4 iglesias, entre ellas Mar del Plata, que recién empezaba. Nos hicieron, la pastora Fabiana nos hizo toda una gira, digamos, o sea, para que ministráramos, aparte de las vacaciones. Y bueno, en ese viaje fue donde Dios terminó de confirmar un poco. Yo le decía, no voy a tomar una decisión si no piso el país, a ver qué es lo que Dios me habla ahí, ¿no? Y bueno, después fue todo un proceso de tomar la decisión hasta dejar todo organizado en aquella iglesia, una iglesia muy grande, fuerte, y todo un proceso también, que ahí se los puede contar Mariela, un proceso de organizar la vida nuestra, ¿no? Porque no es decir subirte a la avión y andarte, ¿verdad? Sí, porque nos fuimos 2, volvimos 4, y aparte fueron muchos años los que estuvimos fuera de acá de Argentina, entonces era, digamos que nuestra vida adulta la desarrollamos en México, ¿no? De hecho, al principio, y las mujeres que me están escuchando me van a entender, yo me traje medicinas para mis chicos mexicanas, porque no sabía qué medicamentos de niños podía utilizar acá. Entonces, al menos para el primer tiempo ya sabía qué darles, me traje de allá, y bueno, fue como empezar otra vez en tu propio país. Y no es fácil porque, bueno, cuando nosotros nos fuimos, cuando volvimos, Argentina también había cambiado, nosotros no éramos los mismos, entonces, bueno, creo que todos los comienzos son complicados, ¿no? Y vivir el día a día, el paso a paso, no es fácil, ni para nosotros, ni también para los chicos, también fue toda una adaptación nueva, fue un tiempo lindo porque nosotros en México, o sea, no estaba nuestra familia, mamá, papá, tíos, o sea, para los chicos, abuelos, tíos, primos, si bien nunca nos faltó, porque en cada lugar donde hemos estado, nos hemos mudado muchas veces, y siempre Dios nos dio una familia espiritual, hasta la fecha, a la cual amamos mucho, y en verdad nunca hemos estado solos en momentos de enfermedad, no hemos estado solos, en momentos de necesidades no hemos estado solos, nunca. Dios proveyó en México una familia para mis hijos también, donde hasta hoy ellos tienen tíos tíos del corazón, a los cuales aman muchísimo, han sido quienes los han cuidado desde bebés, así que siempre. Pero fue un lindo tiempo cuando volvimos porque fue como conocerse con su familia de sangre, ¿no? Si bien conocían a los abuelos, a los tíos, pero no, eran vacaciones y cada 3 años, cuando podíamos venir un tiempito y ya, pero no esa convivencia de decir, ay, me voy a dormir a la casa de la abuela, ay, el abuelo me va a buscar a la escuela. Entonces era toda una emoción que ellos estaban viviendo en ese tiempo, que fue muy bueno. Entonces, bueno, como todo, ¿no? Ir adaptándonos, como de llegar y formar parte de la sociedad después de tantos años, de volver a formar parte de acá, de hacer un currículum, de, no sé, de sacar una tarjeta de crédito, no sé, hasta lo mismo, de tener una SUBE, por ejemplo. Claro. Una vida totalmente... parece tan tonto, pero cuando vivís, claro que sí. Desarrollas tu vida en otro país, tenés que aprender todo, cómo se maneja, cómo se mueve, qué hacer. Trabajar con la idiosincrasia del argentino, que es distinta. Nosotros, después de tantos años, a ver, hasta la forma de tratar es muy distinta del argentino con el mexicano. Entonces, hasta aún eso, ¿no? Nos sentíamos extranjeros. Yo en lo personal me sentía un extranjero. O sea, era terrible para mí. Yo, el primer tiempo era, si bien soy argentino y la celeste y blanca y esto y lo otro, o sea, cuando volví el primer tiempo, era sentirte un extranjero, porque la verdad es que en todo sentido, la idiosincrasia, la manera del trato con el servidor público, en muchos aspectos. Claro. Los trámites, por ejemplo, hacer trámites es diferente, bueno, no sé, cosas. Pero... una vida totalmente distinta, todo, desde la cultura, desde la forma de ser el mexicano y el argentino, la forma de trabajar, como decían ustedes, inclusive imagino yo que
la vida eclesiástica también como cristiano debe ser distinta. Sí, aparte la parte ministerial, de repente yo había trabajado ininterrumpidamente como 13, 14 años pastoreando una iglesia. El primer tiempo no pastoreaba una iglesia, solamente estaba encargado de enviar, que es la escuela de ministerios ahí en San Telmo, y yo rotaba, me iba ministrando en las diferentes iglesias que ya había en ese entonces, que ya eran como 6 iglesias, y yo lo que hacía era generalmente rotar entre semana y hasta que para diciembre del año 2014, unos meses después que llegamos, el pastor Juan Carlos me pide que nos hagamos cargo de la iglesia de Capital. Pero la parte ministerial muy distinta también, porque por todo son distintos y el trabajo era distinto, ¿no? Era de la gran iglesia donde todo se contaba por cientos y miles y todo eso, a una iglesia que serían, no sé, 40 personas. Entonces todo cambiaba, ¿no? O sea, todo 40, 50 hermanos y no es que sea una menos que otra, pero es distinta la manera de moverte, es distinta la manera de hacer las cosas. Claro que sí. Aparte, enviar, en ese entonces tenía una linda generación de chicos, pero teníamos en aquel entonces 30 y tantos estudiantes viviendo entre dos casas, ahí en la zona de San Telmo, Valvanera, y era toda una logística, todos los fines de semana había viajes, todos los fines de semana había que sacar viajes, chicos para acá, chicos para allá. Otro tipo de ministerio distinto, ¿no? O sea, no, ni mejor ni peor, sencillamente Sí, distinto. adaptarte a otro país y a otro trabajo. Claro que sí. Y acá en Mar del Plata, ¿cuánto tiempo hace que Dios los levantó acá como pastores? Bueno, nosotros, ¿cómo fue? En diciembre del 2015. Sí, o sea, que vivimos acá y todo en fines de febrero del 2016. O sea, ya hizo 4 años. Sí. 4 años que estamos acá y bueno, fue otro cambio también para los chicos. Cuando salimos de México en 2 años y medio y tuvimos 3 mudanzas, 3 cambios, los chicos cambiaron por 3 escuelas, así que bueno. Y nosotros como los conocemos, como por la amistad que nos une, sabemos que el primer tiempo de vivir en Capital, en Buenos Aires, no fue para nada fácil. O sea, no solamente tuvieron un cambio rotundo de país, de cultura y de familia, sino que también fue bastante difícil instalarse, ¿verdad? El primer tiempo en Buenos Aires. Y además el trajín, ¿no? De lo que es la vida en Capital, de que las Sí. distancias, más que las distancias, o sea, todos los días, ¿no? Correr para acá, correr para allá. Fue un cambio como familia, fue un cambio para los chicos también. Sí, no fue fácil, pero dimos la mano De Dios. repente de vivir en una casa grandecita, tuvimos un tiempo en la casa de mis padres, en San Antonio de Padua, que la casa era también con bastante espacio. Cuando nos cambiamos a Capital, pues los chicos estaban ya anotados, no podíamos, imagínate que pastoreábamos una iglesia cerca de 11, ahí por Almagro, y teníamos la escuela de ministerio que íbamos todos los días a San Telmo, y vivíamos en San Antonio de Padua, así que yo invertía 3 a 4, 5 horas a veces diarias solo para moverme. Solamente para viajar, para llegar. Solamente para Claro. ir y venir eran 5 horas. A veces, me acuerdo una vez, ¿te acuerdas una vez que volvíamos porque a veces querías ir en el auto, pero el auto era una locura el tráfico? Bueno, vamos en el tren. Íbamos en el tren. Me acuerdo una vez que teníamos que volver y el tren había atropellado a una persona, no sé en qué estación, en Liniers, y fue buscarse en colectivo para llegar desde la zona de Flores, por ahí, Caballito, hasta San Antonio de Padua. Me acuerdo que ese día, no te miento, salimos de enviar y llegamos 4 horas 50 minutos. No, terrible. O sea, Terrible. lo que tardamos si agarrás un auto ahora acá y llegás al centro de Capital, hacía más rápido que lo que tardé ese día moviéndome entre colectivos porque pasaban, porque estaban llenos, porque porque había tráfico. Igual hay gente que lo hace todo. Hay gente que vive así. Y sí, en es verdad. provincia y viaja a Capital todos los días para su trabajo. La verdad que mi admiración para ellos, pero
Y bueno, y Sí, después por eso totalmente. nos mudamos ahí a Capital, a un departamento. Claro, y era un departamento de 2 ambientes. Imagínate, entonces los chicos, me acuerdo que Franco, que era chiquito, jugaba en el balcón, agarraba una patineta en el balcón y vivía de una parte a la otra del balcón, ¿no? Acostumbrado a tener parque. O sea, son Claro. Cambios. cambios. ¿Me Sí, explico? sí, cambios que uno Bueno, por... hay que cambiar a otros, ¿no? Como creo que ahora todos estamos viviendo cambios, creo que todo el mundo está viviendo cambios. Todos, no hay una sola persona que no haya tenido que cambiar hoy por hoy tu manera de vivir, tu manera de comprar tus cosas, tu manera de, bueno, todos, nosotros aún, la manera de poder ministrar, de poder extender el evangelio, de poder hacer la obra pastoral, tuvo que cambiar. ¿No? ¿Y cómo están viviendo esta parte, esta época que nos toca vivir? ¿Cómo la están viviendo ustedes como familia y cómo la están viviendo también como pastores con su iglesia? Y bueno, creo que estamos un poco aprendiendo cosas nuevas, como todo, ¿no? Lo decía Mariela recién, el tema de los cambios, lo bueno cuando vos sos flexible, y ahí es donde creo que entra, que todos tenemos que aprender a ser flexibles. Todas estas cosas te flexibilizan, ¿no? Si nosotros hace 1 año y medio atrás nos decían que íbamos a tener que pastorear vía internet y teléfono, hubiéramos dicho, Claro, necesitamos un salón, y ahora los salones los tenemos cerrados y no los podemos usar. Entonces, totalmente. lo que Sí. estamos haciendo en este momento es sencillamente vamos, yo voy a la iglesia solamente estamos haciendo un programa con gente de la iglesia para los que necesitan mercadería. Es como un banco de mercadería, ¿no? Los hermanos que tienen, que pueden, que apoyan, nos hacen llegar o me pasan y la llevo ahí al salón y de ahí hacemos la despensa para lo que necesita, para averiguamos quién más o menos sabemos que necesita, que en este tiempo está pasándola difícil porque no está trabajando, no está produciendo dinero, entonces tratamos de apoyar. Y la otra es Zoom, este tipo de los medios electrónicos, los aparatos, predicar por YouTube y bueno, es la manera en la que tenemos que llevarla, ¿no? Aprendiendo. Utilizar las redes. Y sí, aprendiendo, porque creo que somos de otra generación, al menos, no sé, yo en lo personal, ¿no? De otra generación donde yo soy maestra, también soy docente de nivel inicial, y eso hablamos con mis compañeras también, que tuvimos que recrearnos otra vez para poder seguir transmitiendo contenidos, y más que contenidos, el hecho de estar cerca de nuestros alumnos y de las familias de nuestros alumnos, aunque estamos lejos, ¿no? Aprendiendo cosas nuevas. Sé que no es fácil porque creo que cualquier cambio que viene a nuestras vidas siempre cuesta, es difícil porque el ser humano somos así, creo que nos acomodamos y una vez que logramos adaptarnos, hay que readaptarse otra vez y esos cambios cuestan, pero Dios nos creó con la capacidad de nuevas adaptaciones y de abrazar lo nuevo, pero bueno, la Biblia dice, ¿no?, que para abrazar lo nuevo tenemos que dejar lo viejo, y a veces nos abrazamos a lo viejo porque no es que sea malo, sino porque es bueno, nos acostumbramos, creo que hay una palabra ahí, ¿no? Y la palabra es, te gusta lo seguro y lo certero. O sea, en lo que yo tengo certeza. Y este tiempo, creo que todos estamos aprendiendo la lección que no hay nada certero. Lo único certero que tenemos es que Dios no cambia y que tiene todo bajo control. Y aparte lo certero también que tenemos es que Dios nos da la capacidad para poder adaptarnos, ¿verdad? A aprender cosas nuevas, a aprender a llegar a la gente de una forma distinta. Y también lo que quiero destacar es la generosidad que tienen las personas, ¿verdad? Iba a decir los argentinos, pero no quiero entrar en controversia ahí entre país y país, pero de verdad la generosidad que tienen las personas, que quizás la persona que menos tiene es el que más se preocupa para que la otra persona también tenga algo que comer. Sí. Entonces, en nuestra iglesia también pasa que juntamos alimentos y repartimos, y cada semana, cada vez que salimos a retirar los alimentos de las casas, muchas veces
pasa que vamos a lugares donde casi, yo sé que casi no tienen que comer, pero ellos tienen su bolsita preparada para bendecir, para sembrar en el que no tiene nada. Sí, esto me encanta porque creo que esto saca a relucir, ¿no? Que realmente la obra de Dios en el corazón de la gente. Sí, Muchos, por supuesto, ¿no? También están los que pudiéndolo hacer no lo hacen, pero yo rescato a los que sí lo hacen. Lo rescato y la verdad es que Dios ha sido tan bueno en el sentido de que realmente Dios ha estado siempre presente y no ha dejado que a nadie le falte nada. Que yo sepa hasta ahora, que yo sepa, por ahí no lo sé, todos, al menos no somos una iglesia muy grande, pero ya somos un grupo mucho más nutrido que hace 4 años cuando empezamos. Y hasta ahora lo que hemos sabido es que hasta ahora ha habido milagros de provisión y como decís vos, ¿no? Gente que comparte y que también no es que les sobra el dinero y que tienen, ¿no? O sea, realmente hacen lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? claro que sí. Me Claro que acuerdo sí. de los Corintios, ¿no? Cuando le dice el apóstol Pablo la profunda necesidad o la profunda pobreza de ustedes, con el gozo dieron como resultado una gran generosidad. Es verdad, sí, es verdad, amén. Queridos amigos, nos gustaría que antes de finalizar esta charla, me gustaría que ustedes le puedan hablar y dar un mensaje a la gente que nos está viendo y que les pueda dar un mensaje correspondiente a lo que estamos pasando ahora, a esta pandemia que está azotando al mundo entero, a esta cuarentena que la estamos sufriendo en Argentina, pero yo creo que Dios se va a glorificar en esto, pero me gustaría que ustedes tengan la palabra final y que puedan darle un mensaje de esperanza a la gente que nos mira. Sí, mira, en estos días creo que una de las cosas más ciertas que tenemos es la palabra de Dios. Me llama la atención cuando compartí el otro día con algunos hermanos, eh, cuando Abraham, dice la palabra que Abraham, cuando venía con todo el problema, ustedes saben, ¿no? De hecho lo voy a compartir ahora. Le pedí a Mariela que traiga el cargador porque no me queda mucha batería, pero en mi dispositivo, así es, pero te voy a compartir esta escritura que me llama mucho la atención, y Dios me habló mucho a través de esta escritura. Ahora viene Mariela también, pero el Señor me habló mucho a través de la vida de Abraham, cuando dice que él no dejó de creer cuando consideró que él era mayor de edad y que Sara era estéril. Sí. Dice que él lo consideró. Y realmente vemos acá que considerar no está mal. ¿Me explico? Yo no veo que está mal considerar. O sea, él agarró y tenía una balanza, de esas balanzas viejas, ¿no? Y de un lado tenía que poner la palabra de Dios y del otro lado tenía que poner las posibilidades. Y él dice que cuando consideró que ya estaba viejo, no tenía un hijo, consideró que Sara era estéril, consideró que no había muchas posibilidades, dice que aun cuando consideró todo eso, su fe no se debilitó. Su fe no se debilitó. Entonces, eso me gusta mucho porque me habla de el Dios que realmente está con nosotros y nosotros tenemos que considerar. Viste que a veces pareciera que si uno considera eso, te tratan de, sos un incrédulo. Sí, es verdad. Sí. Si vos pones a considerar, no, ¿por qué? No, eso es del diablo, no, no sea incrédulo, hermano. La fe, mi concepto de la fe es que la fe no es algo ciego. La fe no es algo ciego. La fe no hace tonterías ciegas. Al contrario, la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, Abraham, que es el padre de la fe, dice que consideró. Y una vez que consideró, hizo las cuentas, dijo, no es suficiente. Todo esto imposible no es tan poderoso como para que mi Dios no cumpla lo que tiene que cumplir.
Y una de las cosas que Dios nos enseña en estos días, al menos en estos días, es a considerar, a considerar. O sea, consideremos qué es lo que Dios puede hacer. Un segundito, ¿eh? De la tele. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice que Abraham consideró y dice que no era suficiente. Y yo sé que en este tiempo estamos con escasez, estamos con momentos difíciles, la cosa no está como quisiéramos, ninguno de nosotros. Todos, yo creo que si hubiéramos elegido y cuando empezamos el principio del año, todos teníamos nuestros planes, nuestros proyectos, Claro todos que sí. nos veíamos ahora o con dos, por ejemplo en el caso nuestro nos veíamos con 2 reuniones, con más esto, con aquello, con lo otro. Sin embargo, la verdad es que ninguno esperábamos estar encerrado en casa. No es un tiempo fácil. Sin embargo, cuando yo considero todo lo que está pasando, las malas noticias, todo lo que dicen que se viene abajo la economía, se viene abajo esto, se viene abajo el otro, prácticamente estamos en el apocalipsis. Perdón que se estamos conectando, ahí está. Estamos prácticamente en el apocalipsis, ¿no? Pero sin embargo, lo que yo le digo a la iglesia es, cuando lo pongas en la balanza, que eso, cuando lo pongas en la balanza, no sea más fuerte en tu vida que la palabra de Dios y que la promesa de Dios. Lo que Dios dijo que lo va a hacer, nada más que no siempre lo hace como nosotros esperamos. Amén. Entonces, lo que Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Que no lo haga como vos esperás, no significa que no lo va a hacer. Que no lo vaya a hacer. Y sí, y por el otro lado también quiero ser bien enfático en esto. No está mal considerar. Y si ves que te está fallando la fe, fortalecete. Claro ¿no? que sí. Tenemos maneras para fortalecernos, tenemos maneras de salir adelante, tenemos maneras de hacer estas cosas. Así que yo quiero animarla a la iglesia y a todos a que no se... Dice, mira, te lo voy a leer, Romanos 4. Perdón, Romanos 4, 18 al 22, se los leo para terminar. Dice, contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Contra toda esperanza, dice. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. Dice acá. Y luego dice, plenamente convencido de que Dios era también poderoso, o sea, no solamente era poderoso para otra cosa, pero también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Cuando no está mal considerar, lo que tenemos que hacer es no flaquear y creer que darle gloria a Dios aún en el encierro, tal vez con no todo el dinero que quisiéramos tener, no todo lo que nosotros nos gustaría. Es tiempo de darle gloria a Dios, es tiempo de pararnos en fe y es tiempo de entender que Dios es también poderoso para hacer todo lo que Él dijo que iba a hacer. No lo va a hacer como esperábamos, ¿no? Nosotros esperábamos el año de la cosecha, pero ¿por qué no va a haber cosecha? Sí va a haber cosecha. Bendición, ¿no? Y ahora nos hablan de que se viene una miseria tremenda en Argentina y la situación económica está terrible. Dios es también poderoso para hacer todas las palabras, para cumplir con cada palabra que nos dio, a pesar de lo que pones del lado de la balanza. Lo interesante es que todos los días nuestra fe esté fortalecida. Amén. Amén. Familia hermosa, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ha sido un placer conocerlos más en profundidad y conocer parte de su historia. Realmente estamos agradecidos a Dios por haberlos conocido, por compartir este tiempo juntos y espero verlos pronto para poder darles un abrazo a cada uno enorme y también saludar a la iglesia. Sí, amén. Chicos, Dios les bendiga mucho. Gracias por sus palabras, gracias por su inspiración y bueno, separados pero juntos, chicos, seguimos trabajando y agradecemos a Dios por este tiempo de compartir con ustedes. Seguro, un gozo estar con ustedes y bueno, nos estamos viendo, ya tendremos tiempo de comernos un asadito, tomarnos, mirá, te lo puede decir Mariela, sí. Tengo un café de grano guardado que no se los dejo tocar, le dije para cuando salgamos de esta, se lo voy a hacer tomar a Pablo.
Vamos todavía, me encanta. Aparte tenés un molinillo para ahí moler. Por eso le dije, tengo el molinillo ahí, le digo, y tengo un café de grano que ya se los prohibí tocar a todos porque es la última reserva que me queda del café mexicano del grano, ese que te dije. Y le digo a Mariela, cuando teníamos que arreglar con Pablo para tomarnos el café, nos metieron adentro de casa. Y ahora le digo, no me lo toca nadie ese, porque ese es para tomarlo con Pablo cuando por favor, que no te lo tome nadie. Bueno, buenas Un noches. abrazo Dios les fuerte. bendiga. Gracias por todo. Dios les bendiga. Bendiciones. Chicos, Nos besos, vemos. Nos vemos. saludos. Hasta luego.